Cándido Ramírez, abogado, analista internacional. ¿Cómo estás, Cándido? Bienvenido y feliz año. ¿Cómo te va? Muy bien, Su Excelencia Don Pedro, gracias por la invitación al programa y saludo a don Humberto y después de la buena intervención del doctor Julio, pues bueno, ¿qué vamos a decir si todo lo Yo dicho? también me voy. Mira, esta semana, bueno, el fin de semana está la feria allá de La Feria Internacional de San Sebastián, muy buena y un buen cartel cuando Yo estuve el año Humberto. pasado, lamentablemente este año no puedo ir por compromisos familiares, pero nos quedamos con un grupito armado, pero el año que viene va a hacer todo lo posible por ir. Tienen buenos toros, buenos toreros, y el ambiente allá que es a número uno, los restaurantes, la alegría, una cosa que sube todo el Táchira y lo pone en la palestra. Sí, bueno, la feria es un tema cultural arraigado con la idoneidad del tachirense, además que tiene mucha historia, heredado por España. Este año hay buenos carteles, el Fande que siempre torea, hay una buena plaza, se dice que es la mejor plaza de Latinoamérica y la feria promete, ¿no? Como el programa que promete el contexto de Venezuela a nivel internacional, ¿cómo está? ¿Te parece? Es importante ese tema porque todo depende y frágilmente sobre los acuerdos de Barbados. Cada vez que ocurre cualquier cosa, todo el mundo está asustado, se van a caer. El crecimiento económico de este año y la política se une, pero mano a mano con la economía, y todo depende del crecimiento de lo que se puede hacer de acuerdos de petróleo. Venezuela ya va por 800.000 barriles, se espera que va a llegar a 1 millón de barriles de producción, barriles diarios. También con industria hace pronósticos, igual que todos los asesores económicos, que puede ser para primer trimestre, semestre, entre 4 o 6%, y que el año puede terminar en 10.6%, así de precisos han sido. Pero todo esto se cae si no se cumplen los acuerdos de Barbados, que son más políticos que económicos. Bueno, fíjese que Venezuela está viviendo un contexto internacional históricamente, actualmente importante. Venezuela se ha ubicado a nivel internacional con una perspectiva de crecimiento. El mensaje del Ejecutivo Nacional del señor presidente en la Cumbre Mundial Económica en Davos es que Venezuela ha crecido un porcentaje, y eso, hablarlo anteriormente, era difícil que Venezuela creciera económicamente. Y cómo el Ejecutivo Nacional ha llevado la política económica y ubicar a Venezuela en el mundo, no solamente en el hemisferio. Y eso ha generado resultados positivos. Tanto así que el Banco Mundial, un organismo multilateral, ha dicho un mensaje conservador, que Venezuela va a crecer entre el 4,5, del 4 al 4,5%. Pero fíjate que eso es conservador, porque no se pueden arriesgar a decir son 10 y pues quedan mal. Sí. Y 4.5 se puede lograr y es súper positivo. Sí, pero se estima, y el mensaje del Ejecutivo es que Venezuela crezca al 8%, y don Pedro, o sea, que un país en nuestro hemisferio crezca un 8% anual, eso es imposible. Nadie crece en anualidad un 8%, es importante. Entonces, ¿cómo está ubicada Venezuela en el contexto de Europa, con la Comunidad Económica Europea? ¿Cómo está Venezuela ubicada en el contexto de los Emiratos Árabes y aquí en nuestra Latinoamérica, Hispanoamérica? Empezando por Latinoamérica, por la petrolera Strato Energy de Canadá, que ha dicho voy a Venezuela. La empresa Chevron de Estados Unidos está con Venezuela. Ahora, ¿cómo está Venezuela con la Comunidad Económica Europea? Pues interesante, porque Eni, la petrolera italiana, Repsol, la petrolera española, pues ya han firmado convenios y contratos con Venezuela. Entonces esto va a ayudar al crecimiento económico de Venezuela y forma parte. El mundo árabe, los Emiratos Árabes son los mayores inversionistas en el mundo, y vemos que han apostado la inversión en Venezuela. Entonces esto forma parte. Compañías y las compañías, las grandes petroleras de los Emiratos Árabes han decidido, bueno, apuntar a Venezuela, y esto es interesante. Entonces, el mensaje en la Cumbre Mundial Económica en Davos, ¿qué dijo el presidente o cuál fue el mensaje 2024 en Davos? A generar confianza.
Y Amnistía Internacional de la Cumbre Mundial Económica ha dicho no solamente generar confianza, generar estabilidad, creer en los países, apostar por los países. No es que yo critique a un país y entonces yo haga negocios con ese país. Entonces estoy generando desconfianza. El mensaje del 2023 en Davos, el presidente era que generar una economía social, ¿sí? No una economía socialista, sino una economía social para atender ciertos factores. Entonces, Venezuela está ubicada muy bien en el contexto internacional y esto es interesante para todos los venezolanos. Fue muy buena. A mí, yo siempre sigo Davos, ahí se reúnen la crema de política económica, los más ricos, todo el mundo, hacia haya gente que vaya y critique, llega en un avión y critican lo que dices tú, que no son consistentes con sus mensajes y lo que hacen. Llegan a sus aviones que queman combustible y hablan bueno, que el mundo se estaba muriendo por el uso de combustible. Hay una cantidad de temas que siempre, hoy, bueno, en esa reunión el que fue más polémico fue Milei, presidente de Argentina, le regañó a todo el mundo diciéndole que, bueno, que estaban todos los poderes del mundo, todo lo que son los factores de poder, pero que ellos estaban con un nuevo orden mundial y que está, pero fue interesante porque es un economista liberal. Yo quiero ver si él puede lograr lo que quiera, porque ¿qué es lo que pasa? La población es muy sensible a los cambios económicos. Aquí en Venezuela lo hemos vivido con los Chicago Boys, con lo que fue los IASA Boys, todo lo que es cualquier cosa que te cueste, que subieron la gasolina, aquí hubo cambio político. Y esos son temas muy duros para que la sociedad lo reciba. Somos populistas de mente. Sí, bueno, el mensaje en general en la Cumbre Mundial Económica, donde se guían las políticas de los estados. Y si un estado es afectado económicamente, pues eso repercute en la sociedad mundial. Si un estado es afectado en materia de seguridad, eso afecta a la población mundial. Entonces, el mensaje es a generar confianza, a creer en los países, porque eso genera estabilidad económica. Y si hay estabilidad económica, pues genera riqueza. Ahora, Venezuela, decíamos que hace unos años atrás era imposible que el jefe del Estado diera una cifra y dijera, mira, crecimos económicamente. Entonces, esto va a generar que, ¿cómo se manifiesta esta riqueza en los venezolanos? Porque esa es la gran pregunta. Bueno, vamos a hacer que nuestros profesionales que se fueron regresen otra vez, porque esos profesionales están trabajando y generando riqueza para esos países. Hay un talento humano que se nos fue. Y que regrese de nuevo para contribuir con una riqueza más social y nuestro país avance. Ahora, nosotros con Estados Unidos estamos chéveres en las relaciones. Bueno, precisamente. Chéveres, pero tenemos, sí. Son relaciones frágiles. Ok, la gran pregunta es, ¿qué pasa si Biden pierde? Pues no pasa nada. Primero porque hoy día el presidente es Biden. Y si gana Trump, pues a Rusia le conviene que gane Trump. Trump es una persona interesante, es un negociador, es un empresario. Fíjese, con el presidente de Corea del Norte él se sienta y tiene un diálogo. Con Rusia tiene un diálogo, con China tiene un diálogo. Entonces, sí, está muy chévere o no, como usted lo dice. Se establecen ciertas relaciones diplomáticas, no formalmente, pero sí informal, porque los venezolanos que llegaron allá y lo devuelven. Una pregunta que te hago. ¿Esos acuerdos de Barbados son realmente acuerdos firmados que si llega otro presidente puede o no seguirlos en Estados Unidos? Yo creo que, como decía la frase aquella, ¿no? En latín, Roma acuta causa finita. Roma ha hablado, caso cerrado. Barbados ha hablado y Barbados se ha manifestado y generó resultados. Sí. Se liberan algunos presos políticos, regresan al diplomático Al-Assad, se fija una fecha para los que están habilitados, acudan a la sala político-administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, como establece la Constitución, para que ejerzan el recurso contencioso por amparo cautelar y pide la nulidad del acto administrativo, que en este caso es la Contraloría General de la República, que los inhabilitó para que levante la inhabilitación. La inhabilitación. Entonces, política. Lo decía el doctor Julio, este es un año interesante para Venezuela.
crecimiento económico y tenemos unas elecciones presidenciales. Y hay una gran oportunidad para la oposición y para el gobierno. Porque nosotros, como Estado, el Estado que está compuesto por población, territorio y gobierno, el Estado no está siendo reconocido por la comunidad internacional. No lo reconocen, pero sí hacemos negocio. Entonces, el tema de Barbados, el gran acuerdo, es el Tribunal Supremo de Justicia sobre la sala político-administrativa quien va a decidir levantar la inhabilitación del ingeniero María Corina Machado. Entonces el acuerdo de Barbados es el mecanismo para llegar a una conciliación y entendernos como venezolanos sin importar las posiciones políticas, como lo fue el acuerdo del 61, como lo fue el pacto de punto fijo. Está bien, pero el pacto de punto fijo fue entre partidos políticos en Venezuela y nos logró 40 años de democracia seguidas con un cambio presidencial cada 5 años, 4 años. Pero en este caso es un acuerdo entre distintos países, como dices tú, para ayudar al gobierno de Noruega, ayudó también Barbados, ayudó México y distintos factores de la sociedad que han contribuido para que exista ese acuerdo, inclusive de la oposición y del gobierno. Y lo importante es que se siga adelante, porque si no se caen todas las proyecciones políticas y económicas para este año. ¿Qué pensamos nosotros los venezolanos del acuerdo de Barbados? Falta que el acuerdo de Barbados cumpla dos elementos importantes. Uno, la liberación del fondo fiduciario de los 1.300 millones de dólares. Tienen que liberarse y que bueno que el Estado los adecue. Con supervisión, ¿verdad? Sí. No es que son 1.300 que voy a gastar. No, porque el Estado lo va a direccionar a los fines esenciales de las políticas de salud, de educación, que es bien importante, y bueno, y ahí opera el principio, la legalidad en la adjudicación de un contrato para traer equipos médicos, que vuelva a la licitación, concurso cerrado, concurso abierto, administración directa, o sea, que lo haga la administración, y bueno, pues tiene que devolver ese fondo fiduciario, ese dinero que es de los venezolanos. Y segundo, que el Tribunal Supremo de Justicia, a través de la sala político-administrativa, se pronuncie acerca de la inhabilitación de los que fueron inhabilitados. ¿Y tienen fecha para eso? Bueno, hay un proceso que establece la ley orgánica de la jurisdicción contencioso administrativa y ahí establece un proceso y se tiene que pronunciar. Y eso yo creo que va a ayudar mucho a que se desenvuelva. Y yo creo que la alta magistrada de la sala político-administrativa o el alto magistrado de la sala político-administrativa va a considerar recuerdo como corresponde en derecho y va a justificar desde el punto de vista jurídico, legal, casuístico, si procede la inhabilitación o no procede. Muy bien. Mira, tengo que hacer una pausa, regreso contigo. Vamos a escuchar el tema What's Going On con Marvin Gaye. Empezamos el año en su compañía. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Guarenas, Guatire, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Melodías de siempre. Sonidos en primera fila.
y estamos con nuestro invitado especial, Cándido Ramírez, abogado, analista internacional. Bueno, Cándido, ¿cómo queda entonces Venezuela ante el mundo este año? Es un año de muchos escenarios para Venezuela, para los Estados Unidos, para Europa, la crisis todavía con Rusia, Ucrania, y si cambia de gobierno los Estados Unidos para Trump, tú dices que no pasa nada, pero yo no lo veo tan parecido a ti. Estados Unidos ahora ha sido mucho más flexible, tenemos estos acuerdos de Barbados, si llega Trump seguramente va a volver a tomar una posición radical con Venezuela. Él quiere el petróleo venezolano, lo ha manifestado así. Ojalá que sea por las buenas y no por las malas, pero es un tema muy interesante para el país, ¿no? Estados Unidos entendió que su política fracasó con Venezuela y ya la posmodernidad, hemos avanzado a nuevos retos y Venezuela ha sido especialista en cómo progresar en las dificultades. ¿Cómo está Venezuela en el panorama mundial internacional de la perspectiva económica? Con un crecimiento y con que todas las grandes petroleras quieren venir para Venezuela. Estados Unidos tiene que cambiar su política hacia Venezuela. Primero, respetar la libre determinación de los pueblos, la soberanía. Y por seguro, bueno, no lo sabemos, Trump va a ganar. ¿Cómo va a ser el panorama para Venezuela si Trump gana? ¿De qué sirvieron las sanciones? Las sanciones trajo consecuencias colaterales de generar una migración. Y bueno, trajo otras consecuencias también desde el punto de vista de la administración de la corrupción. Y nosotros lo vimos, el pueblo venezolano lo vio, el tema PDVSA cripto, el tema de la migración, se estima que 7.5 millones de venezolanos salieron. Ahora Venezuela se las ha podido arreglar con la frase aquella, como viniendo, vamos resolviendo. Y ahora que Venezuela ha tenido un repunte económico y que Venezuela va a crecer económicamente, dicho por el Banco Mundial y por sentado en la cumbre mundial en Suiza, en Davos, ese talento debe regresar a Venezuela para ayudar a fomentar la riqueza de nuestro país. Por seguro que si gana el presidente Trump, pues debe enfocarse en los temas de respeto, de soberanía y de restablecer las relaciones diplomáticas, que el embajador de los Estados Unidos regrese para su embajada aquí en Venezuela. Ojalá. Yo creo que fue un error. Abrir un consulado, aunque sea, Cuba lo tiene y lo recuperó después de muchos años, y nosotros deberíamos tener algún tipo de oficina que hasta represente a los ciudadanos estadounidenses que están en el país. Porque hay un número de cantidad de estadounidenses que están aquí en Venezuela y que tienen que ser atendidos. Es así. Entonces, eso se va a arreglar. ¿Vuelos directos? Sí, va a haber vuelos directos. Con el Ford va a haber vuelos directos. O sea, el tema económico mueve a los estados porque es fundamental el día a día para la subsistencia del alimento, de la salud, del vestido. Y entonces, si gana Trump, pues ahí nos veremos en el camino. Está bien. Bueno, Cándido, ¿nos puedes dar tus redes sociales para las personas que te quieran hacer preguntas o también seguir? Que es importante. Sacas algunos videos de vez en cuando dando tu posición, tu opinión, y muy bien elaborados. Tú vas a contratarte. No, natural, gracias. Pues bueno, mi Instagram es Soy Cándido Ramírez y el Twitter @rmcándido. Es X. Sí. X. Perdón. Lo cambiaron por cuestiones de eso. Gracias por estar aquí, Cándido. Nos volvemos a ver pronto. Era Cándido Ramírez, abogado, analista internacional. Y vamos directamente, ya lo tenemos en línea. Está llegando Julio Goncalves, pero vamos a escuchar el tema nacional y regresamos con ustedes. Aquí